Hola, mi nombre es Indra Sofía Alejandra Hernández, estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, y el día de hoy voy a presentar un tema que es muy interesante, el cual son las falacias. ¿Alguna vez te ha pasado que ves un titular como "el 90% de las personas mejora con este producto" y piensas, sí que debe funcionar? Pues déjame contarte un secreto. Los números también pueden mentir, o mejor dicho, pueden hacernos creer mentiras si no los entendemos bien. Y ahí entran en juego las falacias, esos errores sutiles del razonamiento que, combinados con la estadística inferencial, pueden convertir una simple confusión en una verdad aparente. Cabe destacar que los filósofos han estudiado las falacias desde Aristóteles, pero en el siglo XXI se han modernizado, ya que ya no aparecen solo en debates políticos o filosóficos, sino que también en gráficos, porcentajes y encuestas. Para comenzar, ¿qué es una falacia? Bueno, una falacia es un error en el razonamiento que puede ocurrir tanto de forma intencional como accidental. A menudo suena convincente porque se basa en emociones, prejuicios o malas interpretaciones de la evidencia. Por ejemplo, en estadística inferencial, podríamos caer en una falacia al interpretar mal los resultados de una muestra, creyendo que demuestran algo de forma absoluta cuando solo sugieren una probabilidad. Comprender las falacias nos ayuda a argumentar mejor y a evitar conclusiones erróneas, especialmente al trabajar con datos. Ahora vamos a explicar los distintos tipos de falacias. Primero tenemos la falacia ad hominem. Esta falacia ocurre cuando se intenta desacreditar un argumento atacando a la persona que lo propone, en lugar de analizar el contenido de su idea. En el ámbito científico y estadístico es común escuchar críticas personales hacia el autor de un estudio en lugar de revisar los métodos o los datos. Esto es un error, porque la validez de un argumento depende de la evidencia y la lógica, no de quién lo presenta. En los debates públicos, este tipo de falacia también se usa para desviar la atención del tema central. Tenemos también la falacia de autoridad. En esta falacia se otorga credibilidad a una afirmación simplemente por la reputación o el prestigio de quien la emite, sin evaluar las pruebas o los métodos empleados. En estadística inferencial, esto ocurre cuando se acepta un resultado sin revisar el tamaño de la muestra, los intervalos de confianza o el margen de error, solo porque proviene de una fuente. Un ejemplo en la estadística es el famoso "el estudio es correcto porque fue publicado por una revista famosa". Por otra parte, tenemos también la falacia de generalización apresurada. Esta falacia ocurre cuando se extrae una conclusión general sin tener suficientes datos o considerar la representatividad de la muestra. En estadística inferencial es uno de los errores más comunes. Cuando una muestra es pequeña o sesgada, no podemos generalizar sus resultados al resto de la población. Por eso, los conceptos de muestra aleatoria, tamaño, muestral adecuado son fundamentales para evitar esta falacia. Un ejemplo de esta falacia en la vida cotidiana es: conocí a dos franceses groseros, así que todos los franceses son maleducados. Y un ejemplo en la estadística es cuando decimos que de una muestra de 10 personas, el 100% prefiere el producto. Luego, todos lo preferirán. También tenemos la falacia del falso dilema. Esto se simplifica en un tema complejo, presentándolo como una elección entre solo dos extremos. Sin embargo, en la mayoría de los casos existen múltiples alternativas o grados intermedios. En estadística, esta falacia puede aparecer cuando se interpretan los resultados de un test de hipótesis de forma binaria y cuando decimos rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, sin considerar el contexto, los valores P o la magnitud del efecto. La realidad suele ser más matizada que una simple elección entre blanco y negro. Como último ejemplo tenemos la falacia de causa falsa. Esta falacia surge cuando se confunde correlación con causalidad. Dos variables pueden estar relacionadas sin que una cause la otra. En estadística inferencial, esto es fundamental. Que dos fenómenos ocurran juntos no significa que uno sea la causa del otro. Por eso,
Los estudios deben diseñarse cuidadosamente para controlar variables y evitar conclusiones erróneas. Este error también es común en medios de comunicación, donde las correlaciones llamativas se presentan como si fueran relaciones causales. Un ejemplo en la vida cotidiana es: desde que uso este collar, tengo suerte. Y un ejemplo en la estadística es: cuando aumentan las ventas del helado, también aumentan los robos. Por lo tanto, los helados causan delincuencia. Entonces, ¿cómo defendernos? Número 1. Sospecha de los extremos. Si algo parece demasiado perfecto o alarmante, probablemente está sesgado. Número 2. Pregunta por la muestra. ¿A quién se encuestó? ¿Cuántos fueron? ¿Representan al total? Número 3. Distingue correlación de causalidad. Que dos variables coincidan no significa que una le cause a la otra. Número 4. Exige claridad. ¿Qué significa significativo? ¿Importante para quién? Número 5. Aprende un poco de estadística. La mejor defensa contra la manipulación es la comprensión. En conclusión, la estadística inferencial es una herramienta poderosa, tanto como un bisturí. En manos de un cirujano, salva vidas; en manos inexpertas, puede causar daño. Y las falacias son esos pequeños deslices que, si no los detectamos, convierten un análisis riguroso en una trampa convincente. Así que la próxima vez que escuches "los datos dicen", recuerda: los datos no hablan solos. Depende de nosotros escucharlos bien.